Bienvenidos al programa El Arte de Curar. Nuevamente nos encontramos en este espacio de pediatría, el cual se viste de magia, colores, ilusiones, ternura y amor. Les habla la doctora Maciel Cruz, médico pediatra, y me acompaña en el programa de hoy el licenciado Carlos Torres, comunicador, audiólogo y presidente del Centro Laudio Audiología. Carlos, bienvenido. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Maciel. Feliz de poder acompañarles en el día de hoy. Gracias, Carlos, de verdad, por sacar su tiempo y venir a participar aquí en este programa. El tema de hoy a tratar es acerca de la importancia de los estudios audiológicos en los niños. Si bien es cierto que la pérdida de la audición se puede presentar a cualquier edad, la pérdida de la audición en la infancia y en la niñez temprana es importante y tiene consecuencias graves, ya que la audición normal es fundamental para el desarrollo del lenguaje y del habla y por tanto del aprendizaje. Estos estudios es importante saber que miden qué tan bien escucha un niño. Entonces, sabiendo esto, Carlos, cuéntanos un poco sobre la historia de cómo empezaste en República Dominicana. Gracias por la pregunta, porque cuando uno ya tiene 23 años acá en el país y cuando alguien ya ha tenido la oportunidad, como es mi caso, de que mi hija, que apenas tenía unos pocos meses cuando el año 2000 llegué de visita a Las Terrenas, imagínense, hablo del año 2000, y en estos momentos mi hija es también audióloga y trabaja con nosotros acá en el país, aunque ella había nacido también en España. Por circunstancias de la vida, en el año 2000 fui invitado a una boda en Las Terrenas, un huracán prácticamente desbarató casi la boda y al tener que venir unos días a Santo Domingo nos dimos cuenta de la enorme necesidad que tenía el país entonces y aún sigue teniendo en el aspecto de la evaluación auditiva, en el aspecto de la corrección de los problemas de audición y sobre todo de la rehabilitación de los niños y los adultos que no escuchan bien. Fue algo mágico lo que ocurrió en aquel momento y tengo que decir que desde entonces hasta hoy ha llovido mucho, pero sí hemos podido constatar ya una evolución en la que estamos trabajando precisamente para que todos tengan la oportunidad de poder oír bien. Interesante, de verdad que interesante su historia. ¿Y nos puede decir, Carlos, qué lo motivó a empezar con los centros de aquí, de los estudios de audiología? Sí, claro que sí. Por cuestiones familiares, teniendo en cuenta que mi abuela era fonoaudióloga, que mis padres eran educadores de sordos y de profesores, que mi padrino es foniatra y otorrino, que yo soy audiólogo, que mi hija también lo es y mis hermanos, cuando llegamos aquí, como decía, nos dimos cuenta de que era necesario el organizar, el poner en marcha alguna institución que pudiera llegar a todos los rincones del país para poder hacer estas evaluaciones. Pero para poder hacer esto, también era imprescindible el capacitar personas. Por eso, a lo largo de los años, fuimos entrenando también personas interesadas en el tema, médicos, psicólogos, enfermeras y otros profesionales afines que también quisieron participar. Trajimos personas tanto de Colombia como de Venezuela, como de España y de otros países para poder entrar en esto y actualmente ya con algunas universidades colaboramos precisamente para que esta capacitación ya permita poder llegar a tantos lugares. Increíble, o sea, su historia es, fíjense que tenemos una historia familiar, no fue que usted empezó desde cero, sino que hay hasta su abuela, hay una historia familiar. Sin duda. Ya cuando se decide empezar aquí en República Dominicana, ¿cuántos centros actualmente cuenta el país de la audiología? Nosotros estamos ubicados tenemos una sede central en Gazcue, en el Distrito Nacional, en donde hay 2 centros con 5 consultorios. Estamos también en el Centro Médico Otorrino, en la 27 de febrero, estamos también en la zona oriental, en la Sabana Larga, también en el Centro Médico Hispánico, también estamos en un centro llamado LIPA, muy cerca de la Plaza de la Bandera,
estamos en San Cristóbal también, damos servicio en Puerto Plata, damos servicio en Higüey, damos servicio en Barahona y también contamos con centros asociados tanto en La Vega como en Santiago. Dicho de otra forma, lo que buscamos es que si Mahoma no va a la montaña se va hasta Mahoma, porque lo que hay que buscar aquí es que nadie pueda decir ya iré a chequearme audición, o sobre todo que unos padres digan, oh, mi hijo seguramente ya escuchará porque yo también empecé a hablar tarde. Esto no se puede permitir, como vamos a ver hoy en el programa, y tenemos que ayudarles, empujarles, exhortarles, que ustedes se animen a siempre hacer esos estudios auditivos para que luego después no tengamos que llorar o lamentar. Excelente, Carlos, excelente. Sabes que hace un tiempo, alrededor de 3 años, yo fui a uno de sus talleres que usted imparte, porque Carlos hace talleres. Su misión realmente, en uno de los talleres, usted lo dijo, su misión es erradicar la sordera aquí en República Dominicana. Señores, ustedes no se imaginan qué tan importante es realizar los estudios de audición en aquellos niños desde que nacen. Eso está desde el screening neonatal de todo niño que nace. Es uno de los estudios más importantes que se deben de realizar. Yo de hecho tengo varias anécdotas. Una de ellas es que me llegó una niña de 1 año y medio al consultorio por primera vez y me dicen los padres, doctora, esa niña no me habla. Ella intenta hablar, hace señas, pero no habla. Digo yo, pero que, o sea, me sorprendo, ¿cómo que no habla? Y me dice el papá, ella será autista, porque ahora quieren catalogar todo como sí, autismo. Sí, eso es cierto. Entonces, lo primero que le explico es, cuando ella nació se le realizó un estudio, que vamos a hablar más adelante de eso, de las emisiones otoacústicas, y me dice él, no, a mí nunca me orientaron, nunca me lo indicaron. Entonces yo le dije, lo primero que hay que descartar, antes de hablar de autismo, de clasificarla de cualquier cosa, o sea, primero hay que descartar que la audición esté bien, que tenga una audición normal. Efectivamente, cuando le mando a hacer sus estudios, la niña presentó una audición, o sea, casi nula, en ambos oídos. Y bueno, ¿qué se hizo? Se refirió al otorrino, el otorrino de una vez accionó, se operó a la niña y a partir de ahí, señores, yo quiero que ustedes vean el avance de esa niña, empezó a hablar, a hacer vida social con otros niños, o sea, una cosa increíble. Les hago esta historia porque para que ustedes vean qué tan importante es realizar estos estudios en niños desde que nacen. Entonces, Carlos, hablando justamente de la hipoacusia, ¿cómo podemos definir una hipoacusia y cómo se clasifican? Bien, hipoacusia es un término científico, vamos a decir, que quiere decir sordera. Existe el término sordera, todos lo entendemos, es la falta de audición, para lo cual hay diferentes causas y diferentes ubicaciones anatómicas que provocan la sordera. A mí me gusta explicarlo siempre con ejemplos. No es lo mismo, fíjense, tener una alteración en el órgano del ojo que yo tenga algo delante que me impida ver. En los dos casos yo no veré, pero si en el caso de que tengo la mano simplemente la retiro, yo me pongo a ver. No es lo mismo tener un tapón de cerumen que me está provocando una pequeña alteración de la audición, o yo tener un algodón en el oído que hace que yo escuche menos, que yo tenga el oído interno estropeado, porque si tengo el oído interno estropeado, el sonido no se procesa y no puede llegar al cerebro. Cuando hablamos de hipoacusia, que era la pregunta original, y por lo tanto la sordera, hipoacusia se refiere a menos a oír, hipoacusia, lo que estamos hablando es de esta falta de audición que es imprescindible descubrir desde cuándo y también en dónde se ubica ese problema dentro del órgano de la audición, y cuando eso se descubre, entonces proceder a los elementos terapéuticos para la corrección instantánea e inmediata. Hoy descubriremos en el programa, hoy ratificaremos en el programa la importancia vital que tiene para el ser humano el oír bien, porque les voy a dejar ya algo claro. Sin audición no hay lenguaje oral. Sin audición, sin oír, con sordera, tú puedes comunicarte con señas, con los ojos,
con los gestos, pero no hay lenguaje oral, porque tú no puedes repetir aquello que nunca has oído, ¿de acuerdo? Y también déjenme decir un segundo dato que después podemos profundizar, Masiel, y es el siguiente. La audición, el oír, nos da el 65% de lo que yo denomino la gimnasia del cerebro, la gimnasia neuronal. El 65% de esa gimnasia, de la percepción de estar vivo, nos lo da el oído y la audición, y más tarde, con gusto, lo vamos a detallar. Excelente. Y podemos decir, se clasifica la hipoacusia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esta clasificación? A mí me gusta explicar, tú quizás lo recuerdas por los diferentes talleres que impartimos y que muchos están también en YouTube y en Internet. Hay tres formas de evaluar la audición. Una tiene que ver en función de cuándo aparece la sordera, ¿de acuerdo? No es lo mismo que la sordera tú la tengas de antes de haber aprendido a hablar que después de haber aprendido a hablar. En este caso se llama sordera prelocutiva o sordera poslocutiva. Si la sordera es de antes de haber aprendido a hablar, es decir, prelocutiva, este niño ya tiene una pérdida de audición, pero no tiene memoria de palabras, porque jamás las escuchó, y necesita un tipo de tratamiento específico. Si la sordera es poslocutiva, es decir, adquirida pues, a los 30, 40, 50 años, 60, que tú ya sabes hablar, tiene un tratamiento, pero al haber memoria auditiva se corrige y tú recuerdas el lenguaje. Hay una segunda forma de clasificarla que tiene que ver en función de dónde está ubicada en el oído. Hay sordera transmisiva, hay sordera perceptiva o neurosensorial o sordera mixta. Esa es una parte ya que maneja el audiólogo, el otólogo, el otorrino, obviamente también el pediatra y el médico general colabora en este punto y en función de dónde esté se lleva a cabo el tratamiento. Pero hay una tercera clasificación, Masiel, y es que tiene que ver con la gravedad del problema. Fíjense que, volviendo a la vista, si yo me coloco lentes, es obvio que no estoy ciego. Porque si estuviera ciego, ¿para qué quiero los lentes, no? Claro. Si yo llevo lentes, es porque yo tengo una pérdida de, digamos, un defecto visual leve o moderado. Porque si fuera muy importante, los lentes no me servirían. En el caso de la pérdida de audición, existe la sordera leve, la moderada, la severa, la profunda y la total. Y en función de cómo sea ese tipo de pérdida de audición, que se determina con los estudios auditivos que hablaremos después, se interviene y se da la expectativa a la familia, a los terapeutas y a los educadores en las escuelas para que entonces el rendimiento sea el adecuado. Excelente, Carlos. De verdad que este tema me emociona, es un tema tan importante y es un mundo totalmente aparte. Totalmente. Es un mundo. Entonces, no se vayan, que en breve volvemos para continuar hablando de la hipoacusia. Vamos a hablar de las causas principales en niños y también de los estudios principales que se deben de hacer en los niños. No se muevan, volvemos en un momento. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Ópera, una propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho.
Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Arte de Curar. Y justamente en el programa de hoy estamos hablando de un tema muy importante. Los estudios audiológicos, la importancia que tienen en los niños, con el licenciado Carlos Torres. Carlos, estábamos hablando hace un momento de la clasificación de la hipoacusia, ya definimos qué es la hipoacusia y hablamos un poquito de esta clasificación. Siguiendo el tema de la hipoacusia, ¿cuáles serían las causas principales o las más frecuentes de esta hipoacusia en niños? Bien, hay un dato que con el que debemos empezar, que tiene que ver con la República Dominicana, y es que nosotros estamos siempre adelante en la pelota, ¿verdad? Estamos adelante probablemente en el número de colmadones por número de habitantes, y lamentablemente también estamos adelante en el número de nacimientos con pérdida de audición. Hay una estadística que se maneja en Latinoamérica que dice que alrededor de entre 3 y 4 niños cada 1000 nacen con alteraciones de audición. Aquí hemos llegado a manejar que hasta 5 de cada 1000 nacen con problemas auditivos. Algún tipo de alteración auditiva no quiere decir necesariamente sordera. ¿Y eso por qué? ¿Y eso qué tiene que ver con las causas? Vivimos en un país en el que lamentablemente hay muchos embarazos no deseados en adolescentes. Esto obviamente tiene mucho que ver con el hecho de que si el humano que está gestando ya no tiene la preparación, entre otras cosas, quizá no tenga tampoco el cuidado durante el embarazo para que cuando nazca ese bebé nazca en las condiciones adecuadas. Hay también partos prematuros, obviamente. Hay también hiperbilirrubemia. Hay también, obviamente, problemas que vienen genéticos. Y aquí los voy a explicar de una forma simple. En un campo, en donde no haya demasiada población, es relativamente fácil que adolescentes o otras personas tengan relaciones con algún familiar indirecto, por ejemplo, un primo. ¿Por qué? Porque al final es fácil que entre las familias pues, haya consanguinidad. Cuando esto ocurre, la incidencia para poder tener sordera crece y es más alta. Pero luego también, en el caso de los niños, porque estamos hablando en este caso de problemas neonatales o de nacimiento, también existe la sordera adquirida en la infancia. Y la sordera adquirida en la infancia puede ser a partir de los primeros meses de vida, cuando el cuidado del niño, la escuela kinder o las estancias infantiles, piensen que un niño ve un vaso y le pasa su vaso al otro y el otro le pasa el vaso al otro. ¿Por qué? Porque todos juegan, ¿no? Claro. Y jugando, cuando las defensas no las tienen todavía totalmente desarrolladas, es muy fácil que esa gripe le provoque una sordera transmisiva transitoria. Pero si eso no se trata a tiempo, si el pediatra no lo detecta a tiempo, si los padres, ante una señal de alarma, que ahora hablaremos de ellas, no lo lleva rápidamente al pediatra o al médico, esa otitis o esa infección puede perdurar y convertirse en algo más crónico que al mismo tiempo afecta a la audición. Claro. Bien usted dijo
Un factor que es muy frecuente en República Dominicana, señores, el embarazo en adolescente, que eso es un tema también que, bueno, que hay tela por qué cortar, como uno dice. El embarazo en adolescentes es muy frecuente, lamentablemente, en nuestro país. Entonces, la mujer, estamos hablando de una adolescente inmadura, no tiene la responsabilidad que amerita el criar un niño y el proceso que se debe de llevar a cabo del seguimiento por su ginecólogo y todos los seguimientos que ella debe de tener, no se hacen. Eso ya es una de las causas principales. Y muy bien usted dijo algo. Señores, ¿cuántas veces me llegan a la consulta niños? Doctora, que el niño tiene un mes con gripe. ¿Cómo que un mes? ¿Y por qué no lo trajiste? Entonces, eso es parte de la responsabilidad de los padres. Atender a un niño, llevarlo al pediatra para que el pediatra lo evalúe y tome medidas de forma oportuna y a tiempo, porque así se evita también muchas complicaciones. Una de ellas, la hipoacusia, vendría siendo una hipoacusia adquirida, diríamos. Es una hipoacusia, claro, es una hipoacusia adquirida y solucionable. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que cuando se cronifica, entonces la complicación aún es mayor. Cierto. Entonces, hablando justamente usted habló de porcentaje, la tasa de incidencia aquí en República Dominicana. La tasa de incidencia es alta, al menos en nacimientos, y probablemente reduciendo la tasa de embarazos no deseados y también de partos prematuros, esa incidencia del 5 cada 1000 niños también bajará, obviamente. Pero fíjense en algo. Es importante reducir esa tasa, por supuesto, pero más importante es detectar en el momento del nacimiento si tiene o no esa alteración, si tiene o no un problema auditivo. ¿Por qué es tan importante? Ningún niño llega al mundo con un cartel en la mano diciendo no oigo bien. Ningún niño llega al mundo diciendo tengo un problema, porque el niño no habla, porque el niño no dice. Claro. Y porque aunque nos creemos que es muy fácil eso de detectar, no es tan simple, porque hacen falta estudios de los que hablaremos enseguida para detectar de modo objetivo y sin la colaboración del nene si eso puede llegar a ocurrir, porque si se detecta esa pérdida de audición, entonces es que podemos trabajar para resolverla. Ahí es donde han empezado a nacer programas, ya finalmente, doy gracias a las autoridades y doy gracias también al cielo, porque finalmente, después de 23 años, hemos podido ya constatar que desde hace unos meses en República Dominicana, en algunas maternidades, porque es un proceso lento, ¿no?, ya se está iniciando este tamiz auditivo neonatal, lo cual de verdad es un logro, y también es otro logro que el 17 de febrero finalmente, después de pelear muchos años, muchas personas, se haya conseguido que haya una ley de screening auditivo neonatal, es decir, en el nacimiento, y también screening auditivo en los adultos, porque déjame decirte algo, es muy importante detectarlo en los niños. Claro. Pero señores, hace 50 años vivíamos 50 años, en promedio. Ahora, gracias a la sanidad, gracias al cielo, gracias al sentido común, vivimos 70, 80 años. ¿Y saben qué pasa en los siguientes, entre los 50 y los 80? Que todo se cae. Los varones lo saben, todo se cae. Y lo que se cae también es la audición. Así es. Y es muy triste estar 30 años de tu vida escuchando mal y convirtiéndote en un mueble de la casa, en alguien huraño, en alguien que le cambia el carácter, en alguien que no se comunica bien, simplemente porque no evalúas la audición. Por eso la buena noticia es que esta ley es una ley que aplica también a los adultos. Pero hoy estamos en niños, disculpa. Así es. Pero sí, cabe recalcar eso, que en los adultos también es sumamente importante. Señores, sin audición no podemos comunicarnos, no podemos hablar. De ahí la importancia. Entonces, Carlos, la mayoría de estos problemas en niños detectados de hipoacusia tienen solución. Sí. Yo lo digo así de modo contundente. Todas, absolutamente todas las sorderas tienen solución,
si se toman a tiempo y si a uno se le pasó el arroz, es decir, ya no tiene una solución como nos gustaría, lo que sí tiene es posibilidad de mejorar. Si alguien, imagínense este ejemplo, vámonos a la vista. Si tú no tienes ojo, no importa la lente que te pongan, tú no tienes un ojo que pueda captar. Claro. Resulta que con el oído existe un fenómeno, existe un dispositivo, existe un milagro llamado implante coclear que sí permite captar sonidos. Esto requiere una cirugía, un otólogo preparado, un audiólogo que mapee, unos terapeutas que trabajen después con el niño o adulto, pero es un dispositivo que capta los sonidos, los transforma en señales eléctricas y las envía al cerebro. ¿Pero qué ocurre? Si eso te lo van a implantar cuando tú tienes ya 9 o 10 años de edad, pero en todo ese periodo tú no has tenido lenguaje, no sabes lo que es el sonido, no sabes qué son las palabras, el cerebro de ese niño que ya va casi a adolescente no tiene nada que ver con un bebé o un niño de 1 año, 1 año y medio en el que todavía está, digamos, en creación ese cerebro. Esas neuronas, esas interconexiones neurales todavía no se han creado y por lo tanto es muy fácil en un bebé o en un niño resolver. Cuando hablamos de un niño más adulto o de un adulto, la solución es posible, pero las expectativas no son iguales. Claro. Y esto es algo que el profesional debe saber también tratar siempre. Excelente, Carlos. Es así, por eso es tan importante, señores, detectar las cosas a tiempo. No es solamente con este tema, estamos hablando a nivel de cualquier tema de salud. La detección temprana viene con un diagnóstico temprano, ¿verdad? Y soluciones tempranas con mayores resultados, más efectivos. No se muevan, que volvemos en unos minuticos para seguir hablando de estos estudios audiológicos en niños. Volvemos en breve. Pobrecita, a esta edad es que les da de todo. Mañana le tocan unos análisis de laboratorio y para no tener que levantarla tan temprano, yo avanzo todo el proceso por App Amadita, donde solicito y pago por sus análisis. Así solamente tenemos que pasar por cualquier punto Amadita para la toma de muestra. Tú también pon el tiempo a tu favor con Canales Amadita. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Presentamos testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Bienvenidos nuevamente al programa El Arte de Curar. Y estamos aquí con el licenciado Carlos Torres hablando precisamente de la importancia que tienen los estudios audiológicos en niños. Vamos a hablar ahora, Carlos, de estos estudios. Uno de ellos, de los más principales,
cuando todo niño nace viene siendo emisiones otoacústicas, potenciales evocados y timpanometría. ¿En qué consisten esos estudios? ¿Cómo se realiza? ¿Para qué sirven esos estudios? Y bueno, ya dijimos que a partir de, o sea, desde que nacen, la emisión otoacústica se debe de realizar. Así es. Entonces, vamos a hablar un poquito para que el público nos entienda. Bien, existe lo que se llama una batería de estudios audiológicos pediátricos, batería de estudios audiológicos infantiles o en algún caso también neonatal. Hay que entender lo siguiente, un adulto al que se le explique algo, si se le dice cuando escuches algo levanta la mano, tú lo entiendes, tú lo escuchas y tú levantas la mano. Por tanto, el adulto te colabora. Cuando tú tienes un bebé de 3 días de vida, cuando tú tienes un niño de 1 año, pero peor aún, Maciel, cuando tienes un niño de 3 años y ve una bata, inmediatamente se pone a llorar porque piensa que le van a apoyar, con lo cual la colaboración no existe. El niño huye o simplemente no tiene el conocimiento todavía para colaborar. Entonces es necesario hacer un tipo de estudios que no requieran la colaboración del niño. Como máximo debe estar tranquilo, debe estar dormido o debe estar feliz en ese momento para colaborar. ¿Y por qué? Porque son estudios de audición y por lo tanto se deben hacer en silencio. A ser posible silencio absoluto. ¿Sí? ¿Y por qué deben estar hechos en silencio? Porque si hay un ruido y el equipo detecta ese ruido, puede falsear el estudio, puede falsear la prueba. Esto es muy importante porque cuando hablamos de estudios neonatales, de estudios al nacer, nos encanta que ya sea por ley que al nacer haya que hacer ese estudio, pero esto, cuando se trata de ley, Maciel, estamos hablando de maternidades en este momento públicas. Claro. Pero resulta que en este país nacen muchísimos niños en clínicas privadas, en donde, aun siendo una ley, todavía estamos en la fase de recordar y educar al pediatra, al médico general, de que haga ese referimiento para que esos estudios se hagan. ¿Y cuáles son estos estudios? El primero se llama emisiones otoacústicas. ¿En qué consiste? Es muy simple, muy fácil, no duele y no sangra, lo digo para las mamás, ¿sí? Si el niño está dormido y está tranquilo, en menos de 5 minutos estará listo el estudio. Maravilloso, ¿verdad? Pero como el niño esté despierto o venga llorando, usted va a perder la mañana completa. Y si pierde la mañana completa se desesperará porque tendrá que buscar otro día para volver a traer al niño. Por lo tanto, haga caso al especialista cuando le pone la cita de que venga o el niño muy cansado o en momentos en los que está tranquilo o dormido. ¿En qué consiste este estudio? Es muy simple. El bebé está en el regazo de la mamá, se le coloca algo tan simple como es una olivita, un auricular en el oído, entra un sonido y si la cóclea, el caracol del niño, está en condiciones buenas, ese sonido que se capta y nos dice si parece que está bien o parece que está mal. He dicho, parece que está bien o parece que está mal. Tú con ese estudio no sabes cuánto oye, pero sí puedes intuir si ahí hay un problema. ¡Wow! Si intuimos que hay un problema, ya tenemos una primera señal. No se desesperen. Si parece que tiene un problema, bendiciones, porque podremos resolverlo. Claro. Hay otro estudio que también se realiza posterior a este, si parece que hay alguna sospecha de pérdida de audición, que son los potenciales evocados auditivos. Este es un estudio, no les voy hoy a hablar extensamente del tema, pero que gracias a las investigaciones cuando los humanos llegaron a la Luna, imagínense temas espaciales, a raíz de eso se pudo desarrollar este tipo de tecnología. Fíjense en lo siguiente, si yo emito este sonido ha llegado a mi tímpano, ha pasado por los huesecillos, ha entrado en el caracol, en la cóclea y me ha llegado al cerebro con impulso eléctrico, ¿cierto? Por tanto, este sonido, si todo funciona, me llega al cerebro. ¿Pero qué me llega al cerebro? Me llega una señal eléctrica, me llega un potencial eléctrico. Claro. ¿Qué hacemos en este caso? Un estudio que es más largo, aquí ya son entre 15 minutos y media hora, si el niño está dormido y tranquilo, ¿no? En el que se colocan electrodos que parecen un electroencefalograma, pero no lo es, entra un sonido por aquí
y si llega al cerebro, el cerebro lo detecta y hay un potencial evocado auditivo eléctrico ¡pum!, que se detecta. Interesante. Cualquier ruido que haya, lo falsea. Con lo cual, gracias a esto, podemos saber si llegó un sonido al cerebro. Y el tercer estudio, que es imprescindible hacer, se llama timpanometría. También es rápido, es indoloro, se hace si el niño está tranquilito, porque simplemente metemos como una presión, como si fuera un soplidito, vamos a decirlo así, con una presión sonora dentro del oído muy rápido, y aquello nos mide cómo tiene el canal auditivo, cómo tiene el tímpano, cómo tiene los huesecillos, cómo tiene la trompa de Eustaquio, nos dice si hay un problema en el oído externo o el oído medio. Esta batería de 3 estudios, cualquier pediatra debe referirla siempre, por favor. Pero también, si el niño ya tiene más de 3 años, la posibilidad de hacer lo que se llama una audiometría conductual. El niño no me dirá cuándo oye, cuándo no oye, pero si yo me tumbo en el piso con el niño, tengo juegos en el que él juega conmigo y ya le caigo bien, a base de unos sonidos como puede ser el tambor, unos platillos y unas bocinas que emiten sonidos, según su reacción podemos adivinar cuánto oye y la calidad de sonidos que oye. Sé que la respuesta fue muy extensa, pero bueno, si pueden grabar el programa, creo que también lo van a aprender fácil. Claro, excelente, Carlos. Y usted dijo algo, un tips importante. El niño debe de estar dormido, por lo cual es recomendable que se debe de realizar en los primeros días de nacido, desde que nace se debe de realizar. ¿Por qué? Porque un niño recién nacido, ¿qué es lo que más hace? Dentro de las cosas que hace, dormir. Ajá. Ya cuando está más grandecito es más difícil, entonces hay que recurrir, los padres cuando lo dejan ya para después, está mortificado, doctora, me dicen que tiene que el niño que estar dormido, ¿qué le puedo indicar para que duerma? Entonces, señores, vamos a hacer las cosas como se deben de hacer, se debe de realizar desde que nace. Y una preguntita, Carlos, las emisiones otoacústicas que se realizan desde que nace, ¿se debe de en conjunto también indicar entonces potenciales evocados y timpanometría para realizar los 3 estudios al mismo tiempo? Bien, en el momento del nacimiento es necesaria las emisiones otoacústicas, pero hay que pensar que si el estudio se realiza el primer día de vida o el segundo, piensen que ese canal auditivo es tan pequeño y tan minúsculo que quizá le quede todavía líquido amniótico en el canal. Si esto es así, el estudio saldrá falseado. ¿Por qué? Porque si tú tienes gotas de agua o algún tipo de líquido en el canal, el sonido no entra y puede parecer que tengas una sordera. Es por eso que se recomienda también hacer la timpanometría para ver cómo está el canal y el oído medio. Ahora, los potenciales evocados auditivos, que son un poco más costosos y un poco más lentos de realizar, se acostumbran a llevar a cabo en el caso de que no pase o que haya sospecha de alguna pérdida de audición. Primero, para no elevar los costos, pero también porque es más lento el estudio, porque es un estudio de confirmación. ¿Qué recomiendo yo al pediatra? Pero esto ya es una voluntad de ustedes, si lo quieren hacer así. Ante la duda, ustedes pueden solicitar los 3 estudios o incluso una audiometría conductual, no una audiometría conductual a un bebé recién nacido. Pero si hay que hablar de protocolo, que es en el fondo la pregunta, yo les diría lo siguiente: a todo recién nacido que se pueda, antes de los 3 días de vida, las emisiones otoacústicas, pero como eso no es fácil, ¿y sabes por qué? ¿Por qué? Porque el niño no está más de 1 o 2 días en la clínica. Claro. ¿Sí? Si es un niño sano. Claro, sí, exactamente. Claro, si hay incubadora o hay otro tema, ahí uno tiene más tiempo, ¿no? Pero la mayoría no tienen ese problema. Con lo cual, si ya ese niño, ese bebé fue a la casa, hay 2 figuras entre nosotros, que son el sacerdote y el pediatra, al que de alguna forma u otra tú siempre acudes en algún momento de la vida, ¿no? Así es. Y en el caso del pediatra, ¿quién es? Que a los 15 días de vida, Maciel, y usted lo sabe muy bien porque lo ejerce, a los 15 días de vida hay que hacer una revisión, a veces a la semana, y es ahí donde tengo que pedirle al pediatra que, si no se hizo el estudio, haga el referimiento y obligue a hacer el estudio a los papás.
Ahora mismo, prácticamente en todo el país, esto ya se lleva a cabo y si tienen cualquier duda, por favor, comuníquese con nosotros porque les ayudamos y les ponemos la cita en cualquier lado. Recuerden esto, está cubierto por el Plan Familiar de Salud. Por lo tanto, claro, si tienen ARS, saben que estos estudios los van a tener cubiertos. Excelente, Carlos. De verdad que dio en el clavo hablando justamente el pediatra. El pediatra, señores, es muy importante, es clave desde que el niño nace, porque es el que va a orientar, el que va a dar las indicaciones del lugar a los padres, sobre todo si son primerizos. Y estas pruebas, por lo menos yo en lo particular, siempre lo indico en la primera visita, en la primera consulta de niño sano, de todo recién nacido, que viene siendo en los primeros 7 días, o sea, a los 7 días que viene siendo la primera consulta. Y le explico también a los padres el por qué se debe de realizar desde que yo se lo indico. Entonces, nada, vamos a regresar en un momentico para seguir hablando de los estudios audiológicos en niños. No se muevan. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Arte de Curar. En nuestro segmento de pediatría estamos con el licenciado Carlos Torres, hablando de la importancia de los estudios audiológicos en niños. Hemos hablado extensamente de este tema y vamos a continuar hablando. Carlos, vamos a abundar un poquito acerca de la audiometría. ¿Qué es la audiometría? ¿A partir de qué edad? Bueno, usted lo comentó ahorita, pero vamos a abundar un poquito más sobre esto. Y es importante saber, algo que me ha gustado es que los colegios, la mayoría, exigen una audiometría a todo niño que va a ingresar por primera vez y también de forma anual a los niños que van al colegio. Ya tenemos un poquito más de conciencia sobre la importancia de la audición. Entonces, vamos a hablar un poquito de la audiometría, en qué consiste y todo lo demás. Bien, la audiometría es el estudio más conocido, el estudio más básico, pero que también tiene una parte clínica importante. La audiometría nos permite saber, mediante unos auriculares colocados en el oído y un audiólogo en una cabina insonorizada o una sala audiológica, el enviar unos sonidos para que el paciente, colaborando, nos diga si los oye o no. ¿Qué es lo que medimos? Con la audiometría podemos saber la calidad de los sonidos que escuchamos y la cantidad que escuchamos. La calidad y la cantidad. No es lo mismo un sonido grave, un sonido medio o un sonido agudo. Estas 3 categorías de sonidos son los que a través del audiómetro podemos averiguar. ¿Y por qué? Porque si tu problema de audición está en los sonidos agudos, que tú no escuchas los sonidos agudos, resulta que tú ves oír de este firme, pero casi no vas a entender. Por contra, si lo que te faltan son los sonidos graves, entonces tú vas a escuchar así como si fuera muy descafeinado. Y en función de sabiendo cómo tú estás escuchando, podemos proceder a rehabilitar o a adaptar aparatos auditivos para corregir, porque sí hay soluciones para todos, sí las hay, y esto es importante que lo diga. Por otro lado, sabiendo ya que la audiometría permite evaluar la cantidad y la calidad de sonidos que escuchas, también hay que saber que los niños empiezan a colaborar en los estudios en la audiometría a partir de los 3-4 años de edad mental. Hay niños con 5 años que son una edad mental más pequeña y otros al revés que con 3 años o 2 años parecen más adultitos, ¿de acuerdo? Hay trucos para poder hacer la audiometría también en niños pequeños, como se llamaban audiometría conductual o del juego, y se has tocado un tema importante que voy a decir muy rápido, y es el tema de la audiometría escolar. En los años que llevamos acá, y sabiendo que en el mes de agosto se reincorporan los niños a los colegios, a las escuelas, gracias a Dios, ya se dieron cuenta en las escuelas de la importancia de que los niños lleguen escuchando bien. Por eso lo exigen para la matrícula, para el ingreso. Y eso no es un capricho de la escuela. Un niño que no oye bien va a retrasarse él y retrasar al grupo. Claro. Un niño que no oye bien hay que colocarlo en las primeras filas de la clase, en los primeros lugares para que escuche bien al maestro, al profesor. Un niño que no oye bien puede oír bien, pero para eso tenemos que saberlo. En este sentido, permíteme que diga que en la audiobiología, que conocemos este tema desde hace muchos años y gracias a ustedes y a muchos comunicadores lo estamos divulgando así, difundimos y colaboramos con el tema de la audiometría escolar
colaborándoles a ustedes para que estén exentos de cualquier copago de diferencia, ¿sí?, en el supuesto de que tenga el niño un seguro médico, que la mayoría lo tienen. Y si no tienen seguro médico o no tienen la indicación, en este caso del pediatra o del médico, les colaboramos cobrándoles la mitad, precisamente para que no tengan que hacer filas y puedan inscribir a su niño y conocer lo que tiene, ¿sí? Al mismo tiempo hacemos una orientación a la familia y también una orientación a la escuela para que pueda funcionar mejor ese muchacho. Excelente, Carlos. O sea, que estamos hablando de que en su centro, la audiología, tienen la facilidad de que toman seguro. Bueno, en caso de hospitales, toman, por ejemplo, el SENASA subsidiado. Sin duda alguna. Excelente. Eso es de verdad que me gratifica. Ajá. Porque es que es un estudio sumamente importante, señores, que hay que realizar en todo recién nacido. Sabemos que el seguro de SENASA subsidiado, que actualmente es el más extendido en el país, sí lo cubre. Quiero agradecer también a las autoridades dentro de SENASA porque también están colaborando mucho en este tema y cualquiera que tenga este tipo de seguro puede también acceder a hacerse los estudios sin costo. Excelente. Carlos, me gustaría que brevemente me dijera cuál ha sido su mayor reto y su mayor logro en estos años de experiencia y cuáles son sus recomendaciones a los padres, sobre todo a aquellos padres que han presentado, o sea, que han tenido niños con hipoacusia. Bien, el reto más grande ha sido concienciar, ha sido dar a entender que el ruido y las malas costumbres estropean la audición, que la sordera es demasiado importante para el desarrollo del país y de las familias. El logro, sin duda, el haber podido capacitar personas y el haber llegado ahora a unos acuerdos también con algunas universidades para el desarrollo de los estudios de profesionales. Si no hay profesionales, no hay forma de atender, porque no damos abasto, literalmente. Créanme que la profesión de audiología, la profesión de fonoaudiólogo es muy bonita. Quiero anunciar también que se está terminando en estos momentos ya el primer diplomado de audiología y a final de este mes se inicia el segundo con UTESA. Quería también comunicárselo a ustedes porque creo que es una profesión preciosa y muy necesaria. También hay una asociación llamada Ado Audio, que me honro también en presidir, en la que estamos agrupando profesionales para que esto se desarrolle. Y si hablamos de retos y de logros, estos son los importantes, porque ahí es donde se agremian los profesionales y donde se puede llegar a dar servicios de auténtica calidad, como en otros países. Excelente, Carlos. Vamos a colocar en pantalla los teléfonos de contacto del Centro Laudio Audiología para que ustedes puedan tenerlo. Señores, y definitivamente hemos tratado un tema sumamente importante e interesante. Y el tiempo en buena compañía se nos queda corto. Carlos, de verdad estoy sumamente agradecida por sacar su tiempo y venir al programa para sumarnos y nutrirnos con sus valiosas informaciones. Yo quiero agradecer la oportunidad y dejar dos mensajes en ustedes. Uno, la audiometría escolar es necesaria y vale la pena que la hagan porque la mínima inversión, que es casi el tiempo de llevar al niño, le vale la pena no solo para agilizar la matrícula de la escuela, sino también para saber en qué punto está. Es una fotografía de su audición. El segundo punto es que, si estás embarazada, recuerda que al nacer hay que hacerle estudios al bebé y si no se les hicieron y tu niño tiene 3 meses, 6 meses, 1 año, acude a tu pediatra para que se haga este referimiento porque os vamos a ayudar tanto en los centros como en las clínicas. Este es el mensaje que quería dar. Y que todas las sorderas tienen solución. Solo tienen que comunicarse con nosotros. Excelente, de verdad, gracias, Carlos. Hasta aquí finalizamos el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado y de su interés. Hasta una próxima y recuerden, la oración sin fe es tan inútil como la fe sin oración.